Tome su lugar, amados hermanos. Gracias por la bienvenida, por la recepción. Para mí, desde esta mañana, previa a llegar a este recinto sagrado, estaba expectante de lo que Dios quiere hacer en sus vidas y en la propia. Agradecí a Dios la oportunidad que hace unos meses el doctor Alfredo me hizo para estar este día domingo 18 de diciembre con la iglesia amada de Avenida Ferrocarril. Yo no sé qué número tenga ahora, pero comenzó siendo el 16, luego creo el 17 y luego el 109, no sé. Pero bueno, el número es lo de menos. Lo que cuenta es que hoy Dios me permite, después de muchos años, pisar este ministerio donde un día el obispo director, musulmán David Arcos Ríos, tuvo a bien ordenarme al ministerio. Y yo recordaba que desde 1960 él me asignó el nombramiento juntamente con otros hermanos, el diaconato, ya que el gobierno bíblico de la iglesia era episcopal y era por trascendencia de grados, no a la antigüedad, sino al servicio. Entonces comencé con lo más incipiente del servicio, como hoy lo hacen muchos hermanos, y si lo hacen con amor, Dios lo ve con agrado. Y si en lo poco podemos ser fieles, cuando Dios nos asigne algo más de mayor relevancia, de mayor responsabilidad, pues tenemos que hacerlo de la misma manera. Los felicito por estar aquí y estar atentos a recibir lo que Dios quiere hablarnos, pero estoy muy agradecido, de veras, muy agradecido con Dios por este privilegio y esta oportunidad, que yo sé que desde allá arriba, tanto el hermano Arcos como mi amada esposa, que hace 2 años graduó en la presencia del Señor, yo creo que estaría viendo también, compartiendo conmigo el beneplácito de que hoy mi tercera generación, que son los nietos, y quiero decirles que ya soy bisabuelo, porque uno de mis nietos, el hijo de Areli y Lalo, pastores en Orizaba de Sinaí, ellos ya son abuelos, por lo tanto la nena que Dios les dio a Eduardo Ariel García Ortigosa y a su esposa Alexis Méndez, que les consiguió una niña, pues hace unos meses me convirtieron en bisabuelo y es un privilegio para mí estar mirando a las generaciones conforme a la promesa del Señor, como el hermano Arcos lo pudo ver en sus 105 años de vida que Dios le prestó. Y hermanos, gracias. Y bueno, pues voy a ir a la palabra inmediatamente. Yo sé que usted está esperando qué es lo que Dios quiere hablarnos. Y yo meditaba, Señor, pues se está terminando el año 2022 y ¿qué palabra puedo compartir a la iglesia de Mendoza? Me decía el hermano Freddy cuando me hizo la invitación, primeramente por vía, confirmación más bien, porque personalmente me la hizo en el funeral de nuestro hermano Rafael Fuentes, y le dije que sí, pero quedaba nada más un pequeño marco de confirmación. Y yo atendiendo a ello lo hice para que supiera que sí iba a estar. Y también él, porque ustedes saben que los fines de semana él es un día que labora, pero hoy me honra no solamente el pastor, sino la iglesia, que tal vez muchos no me conozcan, y todavía hay algunos que todavía Dios les permite. Y puedo ver entre la audiencia a nuestra hermana Maguito Parra, que le acompaña a su hija. Y ellos son amigos y hermanos de muchos años, y algunos otros hermanos que cuando llegaba por ahí me pudieron saludar. Y bueno, para mí es muy gratificante, porque de hecho esta fue mi casa en mi nacimiento espiritual, y yo sé que un lugar como este es la casa de todos, porque es casa de Dios y puerta del cielo, y es la entrada cuando venimos por redención para ser transformados. Es un lugar de refugio espiritual, de enseñanza y de capacitación para las generaciones que nos siguen. No todo está terminado, ni todo está escrito ya. Yo creo que Dios tiene más proyectos y más planes para la vida de la iglesia de este lugar. Me preguntaba mi nieto, como
cuántos años tiene la iglesia, y digo, bueno, pues yo estuve cerca de 40 bajo la militancia y dirección del hermano David, hasta que definitivamente nos asignaron a Nogales. Fui enviado en el año 1983, fui enviado a Nogales, plenamente ordenado, y para poder estar establecido en una iglesia, tiene que ser enviado. Fui solicitado al hermano Arcos como obispo director para ir a hacer cargo de esa iglesia que nacía en la Laguna de Nogales, y solamente sé decirles que cumplimos el año pasado 39 años y vamos por el 40. Y se dice fácil estar, no con la misma gente, pero sí en un lugar donde Dios nos ha permitido ser lo que Dios quiere que sea la iglesia. Salir del confort de nuestras cuatro paredes e incidir en la sociedad hacia afuera, que todo el mundo sepa que no solamente somos creyentes dentro, sino que podemos ser luz afuera. Y yo sé que los planes de Dios para la iglesia cristiana en general es que seamos luz y seamos lámpara para otras personas. Pero decía a ustedes, la palabra de Dios que hoy me ocupa está en Ageo capítulo 2, versículos 18 y 19. Yo les invito a que, si traen su Biblia o su electrónica en su celular, pues pueda seguirme en la lectura, porque es una reflexión que tiene que llegar al corazón y que yo espero que sea motivante para todos los hermanos que conforman la iglesia de esta ciudad y sus misiones, juntamente con el pastor principal de esta iglesia, nuestro hermano Alfredo, y todos los colaboradores, su distinguida esposa, sus hijos y todos los hermanos que colaboran con él. Y los felicito de antemano, porque sé que lo que mencionaba al principio el doctor, las barreras que quizá antes nos diferenciaban han sido derribadas, y para Dios no tiene por qué haber paradigmas que nos limiten, sino todo lo contrario, que nos unifiquen. Dice Ageo 2, 18, 19 de la siguiente manera: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Esta es palabra del Señor, y que el Espíritu Santo nos hable a cada uno como me habló a mí, porque esta misma palabra me está direccionando a mí, y espero que siga direccionando la iglesia de esta ciudad. Que Dios nos bendiga ricamente a través de la palabra, y les invito a que tomen sus lugares y que dejemos que sea Dios el que nos hable. Estamos, amados hermanos, agradecidos. Estamos en el 12º mes del año 2022, que está por terminar. Y por eso, pensando en qué palabra iba a traer, tomé estas reflexiones, porque estamos dejando prácticamente 11 meses, incluyendo noviembre, y los días que lleva ya diciembre. Se están quedando atrás, y esos días no volverán. Pero sí, no creo equivocarme, y vuelvo a decir, los felicito, que la iglesia sigue caminando, la iglesia no se detiene, y creo, sin temor a equivocarme, que Dios les ha bendecido como me ha bendecido. Amén. Hemos visto la mano de Dios ayudándonos, fortaleciéndonos, protegiéndonos y derramando de su favor sobre cada uno de nosotros. Bendito sea Dios por ello. No podemos quizás decir más ni menos por los que ya se nos adelantaron. Algunos que a lo largo de los 2 años atrás, pues se fueron retirando del camino, unos por la muerte y otros porque se limitó la asistencia a las congregaciones, y sabemos que hubo congregaciones que definitivamente
cerraron y jamás volvieron a abrir sus puertas. Sabemos de creyentes, sobre todo personas de mi edad o quizá más, que ya no volvieron a poner un pie en la iglesia, pues porque los hijos, la familia les dijeron te vayas a enfermar, te vayas a contagiar, en fin. Y puedo mencionar con las manos las personas que por lo menos allá en Nogales dejaron de asistir, y desde luego sé que todavía Dios las tiene con vida, y mi oración cada mañana es que allí donde están Dios siga guardándoles, y aunque ya no asistan, dicen que a veces siguen por la red de los medios de comunicación que hoy se pueden tener, y ellos pues siguen la palabra, y eso me da gusto de ver que todavía Dios les preserva. No sé si sea el mismo caso aquí, pero lo cierto es que lo que ya pasó y se está quedando atrás. Pero hermanos, al llegar hoy precisamente a esta fecha, en este momento del año, pensamos quizá que ya no hay nada más que hacer, que tal vez ya no podemos hacer algo más en los días que restan, que tal vez dejamos a un lado hasta para principios o el otro año lo que sea un proyecto o un objetivo, una meta para la iglesia, para tu familia, para tu vida personal. Quizá la excusa para todos, si no es el caso para usted, qué bueno, es que el año ya casi se terminó y entonces decimos ya no hay más que hacer. Pero yo recuerdo, y no sé si alguna vez lo dije aquí, las palabras que su abuelo de nuestro hermano Alfredo, el profesor José Trinidad Martínez, y su abuelita, la hermana de apellido Elvira, la maestra Bertita Sánchez, ellos contribuyeron mucho a que un servidor optara por estudiar la carrera magisterial, porque aquí el maestro José Trinidad hizo su descubrimiento cuando daba la dominical de decir que yo podía ser un buen maestro, y no terminó hasta que me encaminó, me impulsó para entrar a los medios de la docencia, y es por eso que pues, agradezco a Dios que lo pude realizar, me pude recibir de profesor, posteriormente en educación básica, la licenciatura, etc. Pero unas palabras que hasta hoy recuerdo y la uso en mis prédicas es que el maestro Trinidad, como inspector escolar que fue por muchos años en Villacardel, en la zona 13, me acuerdo que él me decía, el movimiento, abuelito, se demuestra andando. O sea que, dice, esa era la motivación para los padres de familia, para poder construir escuelas en el medio rural, donde no había, invitando a los padres a que llevaran un ladrillo, una piedra, o sea, un granito de arena para poder levantar un aula para los niños que no tenían salón de clases. Pero esas palabras para mí fueron una máxima de sabiduría, porque a lo que voy a hablar hoy es que sí podemos seguir avanzando todavía, y como dijera don José Trinidad Martínez, con todo respeto, diría, el movimiento se demuestra sobre la acción. Y yo a la oración le he agregado una C, y lo predico también en la iglesia, que la oración para mí debe ser por acción, porque a la oración hay que ponerle acciones. Entonces, esto no termina hasta que termina, hermanos. No, que no haya excusa para decir que ya todo está hecho. Yo espero que no deje pendientes para el año. El texto que hoy nos ocupa encierra dos verdades trascendentales, como lo leímos en el versículo 18, que dice que para Dios cualquier época es buena para bendecirnos. El último versículo dice que Él nos bendeciría. Amén. Jehová dice: no está aún el grano en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, pero desde este día yo os bendeciré. Entonces, ese hoy es hoy, no tiene que esperar para mañana. Amén. De modo que, amados hermanos, para cualquier época del año y día es bueno para que el Señor derrame o siga derramando de sus bendiciones. Entonces, meditemos en nuestro corazón en esta mañana, desde este día en adelante,
Aunque el pasaje que menciona aquí habla del día 24 del noveno mes, del día que se echó el cimiento del templo de Jehová, dice, meditad pues en vuestro corazón. Esto me llamó la atención y me llevó a ver otras versiones de la Biblia. Y caso curioso, aunque el calendario judío y el calendario que usamos nosotros no marca exactamente paralelamente los meses como lo conocemos nosotros, pero no quiero entrar en detalles de este tipo, solamente quiero decirles que me encontré en la Biblia Nueva Traducción Viviente y no creo que sea coincidencia, más bien creo que es una coincidencia. El pasaje que me encontré en la Nueva Traducción Viviente nos dice de la siguiente manera que dice, consideren el 18 de diciembre que el lenguaje que utiliza es muy contemporáneo. Me llamó la atención porque precisamente cuando dice ahí en la Biblia que era el día 18 de diciembre, estoy aquí compartiéndoles esta palabra 18 de diciembre. Yo solamente puedo decirle que es una coincidencia, no es coincidencia, pero lo cierto es que no hay día para Dios si hablamos cronológicamente para que nos siga bendiciendo. Si la bendición de Dios está con nosotros, amados, podemos seguir avanzando, aunque las condiciones puedan ser no las ideales. Por eso el versículo que leíamos que dice, no está la simiente en el granero, o sea, no ves que lo que has trabajado, no has fructificado, no has cosechado, tal vez no has tenido logros. Mire, quiero decirle que cuando yo radiqué en la Ciudad de México 10 años, solamente trabajé para vivir, nada más, pues para solventar las necesidades propias de una estadía, de pagar departamento y laborar muchas horas en la Ciudad de México, pues lógico, para ver a la familia, para sostener mi hogar, mi esposa, que nos llevamos a mi hija mayor, Areli, y allá nació en México la mamá de Jehú, Ketita, y mi hija Fanny. Tengo 3 hijas que Dios nos dio a mi esposa y a mí, y hoy entiendo por qué fueron mujeres, porque hoy ellas pueden echar un ojo al abuelo, de que ya a estas alturas en que ya no está quien miraba por mi arreglo personal, quien me preparaba los alimentos, ahora ellas son las que tienen ese cuidado. Y yo veo que ahí está la mano de Dios, y digo, no cabe duda que Dios nos dio mujeres para que ellas de alguna manera pues asumieran un rol que a lo mejor no les correspondía, pero ha sido una bendición hermosa de tener este regalo de Dios. Y decía, yo trabajaba solamente para vivir, pero los mayores logros Dios me los ha dado aquí en mi tierra, en mi terruño, en el Valle de Orizaba, de Mendoza hasta Orizaba. Dios ha permitido que mi vida haya sido fructífera, no solamente con la iglesia que Dios nos permite pastorear, sino con las extensiones que Dios nos permite también cubrir desde las altas montañas, donde podemos ver que hay tanta necesidad, y lo único que les queremos brindar a las iglesias de las montañas y a esos niños de los que menos tienen es el cobijo, la bendición, el alimento, la enseñanza y la dirección para que el mañana ellos sean de gran utilidad a la sociedad. Si tal vez no vemos que haya provecho o haya fructificación, un día lo veremos. Tomemos en cuenta entonces estas 2 verdades que podemos decir que aún sí se puede avanzar. Que hoy es un buen momento, Iglesia Universal de Dios, es un buen momento para levantarnos y seguir avanzando. Hoy es un momento para esforzarnos para que al terminar el año 2022 digamos lo que cantamos hace rato: victoria, 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 victoria.
¿Cuántos dicen amén? Ya no puedo ser tan efusivo porque comienzan los achaques propios de la vegetación. Entonces definamos primeramente qué significa la palabra avanzar. Bueno, yo creo que no tiene usted que quebrarse mucho la cabeza. Avanzar es ir hacia adelante, avanzar es progresar, avanzar es mejorar. ¿Cuántos creen que mejorar es posible? Podemos cambiar muchas cosas para empezar en nuestras vidas. Hábitos, costumbres o malas costumbres que a lo mejor no hemos podido dejar. Porque de eso se trata. Venir a la iglesia no solamente es hacer la liturgia que acostumbramos a hacer, orar, cantar, ayunar, ofrendar, en fin, todo lo que usted sabe que hacemos, sino que en nuestras vidas, en nuestra familia, hay que hacer ajustes, hay que establecer parámetros para que la vida cambie, y se pueden hacer cambios uno a la vez, si es posible. Uno de ellos es la disciplina, es la honestidad, es la integridad, es la puntualidad, en fin, y son valores universales que muchas veces hemos pasado por alto. De modo que, ¿qué es ir a avanzar? Adelante, progresar, adelantar y sobrepasar. Amados, yo nunca me imaginé que a estas alturas de mi edad Dios me permitiera todavía tener mis neuronas despiertas. Dicen que una mente ocupada con la lectura, en este caso de la palabra y otros escritos, y el estudio permanente, hace que la mente no envejezca. Pues yo lo leí por ahí y lo tomé literal. Y mientras mis neuronas funcionen y mi retentiva la tenga con lucidez, pues seguiré hasta que el Señor lo permite. Sigo estudiando, sigo preparándome la palabra, no me he quedado con lo que comencé como un autodidacta. Yo de inicio, cuando empecé el ministerio, no pude estar en un instituto bíblico ni en un seminario. Mejor en estos últimos años, Dios me ha permitido estar en una universidad teológica y darme la oportunidad de, no lo digo por ostentación, de cursar 3 niveles, y ahorita estoy en un 4º nivel diferente, en el cual pues seguimos viendo que no hemos conocido lo que las profundidades que dice Pablo que contiene la palabra del Señor. Una tarea que nos encargó el rector de la universidad, donde sigo estudiando, nos decía que como tarea diariamente teníamos que leer varios capítulos de la Biblia, diariamente, conocer lo más elemental de la Biblia. Y entre las cosas que nos encargó, una de las tareas fue que buscáramos la palabra conocimiento y entendimiento en Proverbios, cuántas veces estaba escrita. Pues había que echarse todo Proverbios de un jalón para la tarea y anotar cuántas veces estaba la palabra entendimiento y conocimiento. Amados, el principio de la sabiduría, sabemos, para ser sabios, es el tener temor a Dios. Es lo principal. Entonces, si usted lo tiene, va a avanzar, va a progresar y va a sobrepasar. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros y como cristianos, debemos tener algo bien claro en nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos tener bien claro? Mire lo que está en Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. En Hebreos 10, 38, 39, me encanta lo que dice aquí, y yo espero que usted lo tome. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, diga, nosotros no somos de los que retroceden. Entonces tenemos que avanzar, ¿no, amados? Entonces, sigue diciendo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amados, quiero hacer un paréntesis en el sentido de que los versículos que leímos de Ageo, esta profecía que dio Ageo, los judíos, encontramos en el contenido de los textos, hablaban de echar cimientos del templo, o sea, iban a reconstruir el templo. Dios los bendijo y no esperaron hasta que el proyecto fuera terminado, sino que a veces esto nos enseña que ellos no esperaron y Dios los animó con señales, con su aprobación,
de que podían dar los primeros pasos de obediencia, porque Él prometía bendecirlos. Hermanos, la promesa y este escrito fue precisamente plasmado cuando dice: consideren este 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo fueron establecidos, considérenlos bien. Y aquí encontramos que el objetivo central de este mensaje transmitido en diciembre del año 520 a.C. es, hablando de la integridad y la santidad, es que esta no se transfiere de una persona a otra. En cambio, la contaminación sí es contagiosa. Cuando el pueblo comenzó a obedecer a Dios, Él prometió animarlos y prosperarlos. Sin embargo, debían comprender que las actividades en el templo no limpiarían su pecado. Únicamente el arrepentimiento y la obediencia podrían hacerlo. Hermanos, este sermón fue uno de los 4 sermones que Ageo les dio al pueblo del Señor cuando estaba el rey Zorobabel, y durante su reinado le estaba asegurando que tenían que hacer esto y que ellos tenían la idea, el propósito de que este templo fuera mucho mejor, más suntuoso, superior al que había construido Salomón. En fin, lo cierto es que el nombre de Ageo significa mi festival, y entonces yo creo que él está haciendo fiesta aún sin ver la respuesta. En medio de cosas adversas, él se está regocijando de que cuentan con la bendición y el favor de Dios, siempre y cuando el pueblo fuera obediente. Mire, voy a resumir el mensaje en 4 cosas para concluir en tiempo y forma. Hay 4 pensamientos, hay 4 claves para que podamos avanzar. Y repito, no esperar que llegue el 2023, sino desde ya. Número 1, está muy claro en la palabra de San Juan, capítulo 15, versículo 5, es que no nos apartemos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿O ha pensado ya dejar la Biblia y decir, ¿saben qué? Ya me cansé, no veo respuesta? Hay personas que dicen, cuando se hacen cristianas, cuando no ven la respuesta, quieren dar marcha atrás y dicen, creo que antes estaba yo mucho mejor, ahora desde que me hice cristiano, creo que hasta me va peor. Yo he oído a lo largo de 40 años y unos más de ministerio, personas que se han expresado así. Lo cierto es, hermanos, que la primera clave para avanzar es que no nos apartemos de Dios. ¿Qué dice Jesús en Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Entonces, no le estoy diciendo que descubrí el hilo negro. Ahí está la clave. Tenemos que estar conectados a la fuente de vida que es el Señor Jesucristo. No importa que el mundo nos critique, que todo lo queremos arreglar con Dios, es que sin Dios no lo podremos hacer, pero con Él sí lo vamos a lograr. Entonces tenemos que comprender que apartarse de Dios es como tratar de que un vehículo, un automóvil, avance estando en punto muerto o estando en punto neutro, como se le dice, a pesar de que este vehículo tenga un buen motor, tenga gasolina suficiente, buena potencia, si sea de 4, 6 u 8 cilindros, no sé, pero si está en punto neutro, este vehículo no va a avanzar. Así es de que, amados hermanos, yo espero que la Iglesia Universal de Dios no quiera estar en punto neutro. Tenemos que seguir avanzando. Que usted pueda ver, yo espero que trascienda esta sencilla palabra que yo quise compartir con ustedes, porque es el deseo también para mis generaciones y para las iglesias que Dios me permite compartir esta última semana. Dios me ha dado la oportunidad de estar predicando pues casi cada tercer día. Y es una bendición. Ayer les prediqué a pastores en Orizaba, el pastor local que nos recibió en la reunión final del año de pastores del Valle de Orizaba, tuvo a bien invitarme a que para cerrar el año, pues yo compartiera. Por lo general el anfitrión que nos recibe es el que predica. Pues para mí me honró con ellos, dice, no, los honrados somos nosotros. Y lo mismo le dije al pastor Freddy, me honra poder estar en la iglesia que me vio nacer.
Y agradezco a Dios este privilegio y sobre todo la vida. Pero sin Dios no podremos hacer nada. A Dios sea la gloria. Tenemos que comprender que apartarnos de Dios, ya decía antes, es como tener un vehículo en punto neutral. De manera que si nos apartamos de Dios, nada podremos lograr. Tenemos que comprender que si queremos avanzar, tenemos que permanecer en Dios. Tenemos que permanecer en sus caminos. Tenemos que permanecer en su iglesia. Recuerden que sobre todo, hermanos, soy pastor y les estoy predicando quizá como pastor. No soy más ni soy menos que nadie, pero es como digno que hablarle a la iglesia. No por regaños, porque a mí nunca me han calificado de ser un pastor regañón, pero sí creo que exhortar, si a usted le parece regaño, bueno, pues tómalo. Pero no se trata de eso. Eso decía ni mi pastor David Arcos, pero no era eso. Es que él era vertical en su palabra y siempre su voz trascendía de las 4 paredes del templo, que en esos años era de madera, y todo el mundo escuchaba esa voz de trueno que él tenía. Aquí lo dijo, con y sin micrófono, dice, yo prendí. Amados, entonces comprendamos que la iglesia es el punto de encuentro para nosotros y la conexión es Cristo mismo. Solamente en Él tenemos la fuerza necesaria para seguir avanzando. Solamente con Él tenemos la fuerza para superar las adversidades. Solamente con Él podremos mejorar lo que tal vez no estamos haciendo bien. ¿Se oyó? Usted solamente tome la palabra que corresponda. No lo digo en forma porque yo sepa algo, ni mucho menos. Sencillamente, si algo no estamos haciendo bien, sencillamente tenemos que mejorar, porque mejorar es posible. Y miren lo que dice Pablo a Efesios capítulo 6, versículo 10. Voy a tratar de acelerar el paso, porque el tiempo no perdona. ¿Qué dice Efesios 6, 10? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si siente que las fuerzas ya le están faltando, aquí está Dios que se ofrece, que dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fortaleceos en el Señor, dice Pablo, y en el poder de su fuerza. Y lo que estuvimos cantando, victoria, victoria, esta va a ser parte del poder avanzar, que estemos en victoria. Tenemos que comprender que solamente Dios en nosotros es lo que hace, Dios con nosotros es lo que hace la diferencia en nuestra carrera de la vida. La carrera de la vida no sabemos cuándo se va a terminar. Yo le preguntaba a la pastora Carmelita Ortega, hija de nuestra hermana Maguito, cuántos años tenía mi hermana Maguito, y verla con esa lucidez y ese corazón de servidora. Ya tiene 90 y fracción, ¿verdad? Entró a los 87. Perdón, ya le estoy poniendo 90. Es que mi consuegro, el papá de mi yerno Abelito, el hermano Abel Flores, muchos lo conocieron, lo conocen, él cumplió ya 91, pero mi hermana pues ya está en los 88 casi, igual que mi hermana Chofi. Ella, Chofi, cumplió 88. Bueno, son de las ligas mayores mis hermanos. Entonces tenemos que comprender que solamente Dios con vosotros es el que marcará la diferencia en la carrera de nuestra vida. ¿Cuántos años? ¿Días? Dios lo sabe. Yo solamente me he aferrado a terminar mis días en buena vejez, que es lo que terminaron los patriarcas, y como decía otro profeta, y entrado en años. Y no quiero usar ni manejar los años de vida como una limitancia. Al hermano Wim Myers, un conocido hermano misionero ya también de casi 100 años, él le decía a los hermanos: hermano, yo oro a Dios para que viva 100 años. Y él decía: ¿por qué me limitas? Y creo que ya superó los 100. Y yo creo que nuestro hermano David pues marcó récord, porque cuando tenía ya
cerca de 80 años de ministerio, fuimos a la ciudad de Jalapa, donde fue honrado y distinguido por el gobierno del estado como un pastor prolífero con más de 50 años de gloria a Dios. Recuerdo que me acompañaron sus hijas y fuimos allá porque él fue honrado por las autoridades estatales juntamente con otros conciertos. La carrera de la vida, hermanos, no termina hasta que Dios nos llame. Isaías 40, 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabado sea el Señor. Hermanos, yo espero que se anime, no se limite por la edad. Yo creo que si los jóvenes flaquean y caen, ¿qué nos esperamos nosotros? Yo entiendo que las limitaciones que la edad nos va marcando, hay que estar consciente de ello. Yo la verdad no quería usar el bastoncito, pero el traumatólogo me dijo, úselo, aunque ya no le duela su rodilla, porque hace unos meses comencé con una molestia de rodilla y comprendí y valoré a todas esas hermosas mujeres que ya desde hace unos años padecen de dolor de sus rodillas. Mi esposa fue una de ellas. Digo, Señor, tal vez no la comprendí al 100%, pero ella no quiso usar el bastón, solamente un tiempo lo usó y después lo dejó de usar porque pues, Dios la mejoró. Y lo mismo está haciendo conmigo, pero mi traumatólogo me dijo, ya digo 1000 porque ya me adoptó, ¿no? Para estarlo visitando por las molestias propias del desgaste de nuestros huesos. Pero sabemos que la medicina para los huesos es la palabra de Dios. Entonces, caminaremos y no nos fatigaremos, correremos y no nos cansaremos, siempre y cuando estemos confiando y esperando en Jehová. Entonces, llevamos 2 claves para avanzar en este año y en el que viene. No nos apartemos de Dios, y el punto 2 que vamos a ver ahora es no vivir esclavizados a los errores del pasado. Primero, no apartarnos de Dios. Segundo, no vivir esclavizado a los errores o los horrores del pasado. Filipenses 3:13. Miren lo que dice Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Cuántos años tendría Pablo? Y sus epístolas, la mayoría de ellas, y no casi todas, las escribió estando incómodo en la cárcel. Desde la prisión, Pablo escribió estas epístolas, y la de Filipenses tiene un mensaje muy hermoso en todos sus capítulos. Apenas escuchaba yo una charla de alguien que nos hablaba precisamente la semana pasada sobre Filipenses y decía algunas verdades muy trascendentales que marcaron mi vida. Una doctora en la palabra que nos ministró, y porque ustedes sabrán que también nosotros tenemos que ser retroalimentados, ser enseñables. Y Pablo dice, y no que ya lo haya alcanzado, ya lo sepa todo, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo lo que está delante. Es una realidad que los errores del pasado pueden ser una carga muy pesada para que muchos ya no podemos o dejemos de avanzar. Nos hace quedarnos atrapados, tal vez en el fracaso, o tal vez recordar que los errores cometidos, las veces que tal vez nos rendimos y que dijimos ya no puedo más, o tal vez las oportunidades desaprovechadas. Hace unas semanas yo compartía sobre aprovecha la oportunidad que Dios te da. Hablaba sobre la oportunidad. Las oportunidades se presentan y hay que tomarlas cuando se presentan. Y hermanos, yo les puedo hablar de vivencias, muchas, que si no lo he hecho así, yo creo que Dios no me estaría dando permiso de haber regresado un día como hoy a compartirles y que ustedes tan amablemente estén escuchando la palabra. Yo espero que esta palabra esté siendo como un clavo que se está metiendo en lo profundo de nuestro ser para decir, Señor, me voy a esforzar más,
No voy a quedarme cautivo en la comodidad y que ya está todo hecho. Si hay algo que hacer, mejorar es posible. Porque la carga más pesada es el pasado, por los errores. Son los que atrapan a mucha gente que viven amargadas por el pasado, frustradas. Recuerde que la carga del pasado ya fue quitada por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo diciendo el pastor de la alabanza, por medio del Señor Jesucristo. Todo lo que nos señalaba, todas nuestras culpas fueron clavadas allí. Esa acta que nos acusaba fue clavada en el Calvario y ahora somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y nuevas es nuevas. Amados, si usted quiere estrenar zapatos, una prenda de vestir, pues deséchelo. Lo que ya no le queda, lo que ya no le viene, obséquielo. Si no lo quiere tirar, regálelo. Vacíe todo de lo viejo y va a ver que Dios le va a dar algo nuevo. Porque siempre lo nuevo es mejor. Miren que yo no me acabo los trajes que me obsequian. Y yo bendigo a Dios porque tengo para escoger. Y también que me quede, desde luego, ¿no? Hubo algunos que me obsequiaron cuando adelgacé y bajé de talla en la cintura a 32, que realmente no es mucho. Había sido 34, pero la vida a veces nos entrampa así, y entonces eso ya no me quedó, y ahora de 33 para arriba, menos 38, porque entonces no daría en ello. Bendigo a Dios por la provisión, por la protección y la bendición. Pero no vivamos atados al pasado. No dejemos que el pasado nos robe nuestro futuro. ¿Cuántos dicen amén? Pasamos a la tercera clave para seguir avanzando. Y ya voy a terminar, hermanos. Tenemos que ser humildes para oír y obedecer la voz de Dios en nuestra vida. Humildes tenemos que ser para oír y obedecer la voz de Dios en nuestra vida. Me encanta lo que dice Jeremías 7, versículos 23 al 24. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Se había puesto a pensar en esto? Este pueblo rebelde al cual estaba profetizando Jeremías, dice: no quisieron oír, no quisieron obedecer, no quisieron quitar su orgullo de admitir que estaban mal. Dice: y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y yo pregunto, ¿hacia dónde tenemos que ir como familias, como personas, como esposos, como matrimonios, como hijos de familia, como hijos de la iglesia? ¿Hacia atrás o hacia adelante? E iremos en victoria. Victoria. Podía repetir porque estuvimos cantando hace rato. Se oía hermoso, hermanos. Parecía una centuria de guerreros diciéndole al enemigo: tú estás vencido y no voy a dejar que me robes mis bendiciones que Cristo ganó con la victoria en la cruz del Calvario. Amados, tenemos que comprender que si queremos avanzar, necesitamos dejarnos guiar por el Señor y que Él vaya delante de nosotros, que Él vaya en el camino. Yo siempre he creído que el Señor viene conmigo en el camino y peleando por nosotros. Sé que no estoy solo. Usted debe saber que no está solo. Las que se quedaron viudas, los que nos quedamos viudos, no estamos solos. Tenemos el divino compañero del camino, el Espíritu Santo, el Paracleto, nuestro protector,
Por eso cuán importante es cuando oremos no solamente orarle al Padre, al Hijo, sino también orarle al Espíritu Santo. Si algo le agradezco de todas las cosas, mi esposa, ella siempre me decía, órale al Espíritu Santo. Ella fue algo especial en mi vida. Hubiéramos cumplido este 5 de diciembre 57 años de casados. Nada más llegamos a los 55. Bueno, usted me entiende. Pero ese día, como cualquier otro, solamente dije, Señor, hoy hubiera sido nuestro 57 aniversario con Malenita. Gracias por su vida, por sus consejos y por su paciencia, por su amor, por su fidelidad, por su lealtad. Yo en la iglesia la tenía considerada como la hermana que exhortaba, porque cuando ella se levantaba y animaba a las mujeres o a la iglesia, soltaba palabras de exhortación que todo el mundo decía, amén, sí pastora, lo tomamos. Fue cuando empezaron a llamarla a ella pastora. Gloria a Dios. No fue un nombramiento calificado, pero la mujer puede servir a Dios también desde cualquier medio. En la vida encontramos muchos ministerios de mujeres. Hermanos, no pretendo cambiar la prédica, pero solamente ella me dio muchas cosas buenas que sembró en mi vida, puesto que juntos caminamos enseñando a niños en la escuela dominical, en la alabanza, en la música, en fin, muchas cosas pudimos hacer juntos. Y sabios consejos que dejó a los nietos y sabios consejos que dejó a mis hijas, a nuestras hijas. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra guía debe ser en la familia y en la iglesia, debe ser el Señor. Pero para ello tenemos que ser humildes para oír su voz y sobre todo para obedecerle, aunque muchas veces no comprendamos lo que Él está haciendo en nuestra vida. A veces estamos pasando por un momento de un valle difícil, de dificultad, de oscuridad, de prueba, de lucha, de tribulación, pero quiero decirte que no estás solo. Si somos humildes y recordamos y pensamos que si bien las pruebas nos hacen más fuertes y que son oportunidades para que mejoremos en nuestra vida espiritual. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Amén. Santiago 4:6. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la humildad no se vive por cómo vistes. La humildad es saber oír la voz de Dios, reconocer nuestros errores, pedirle perdón y caminar en obediencia. Hace rato a nivel congregacional, el pastor decía, perdónanos Señor. Claro que sí, si todos los días le quieres pedir perdón a Dios, es bueno. Yo escuchaba a un misionero sueco hace muchos años, no se me olvida su nombre, Sven Svensson, decía que en sus oraciones le decía al Señor, Señor, todos los días decía, limpia mi corazón. Señor, perdóname, limpia mi corazón, limpia mi corazón. ¿Por qué? Porque del corazón emana la vida. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el Señor. Entonces, la gracia de Dios que nos da es precisamente para que tú y yo, en humildad, reconozcamos en dónde le estamos fallando. En Corintios 15:10, primera de Corintios dice, pero por la gloria de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado para que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, es por gracia, hermanos, y gracias al favor inmerecido que Dios nos da. Es por la gracia que tú y yo podemos ser lo que somos hoy y los años venideros. Su gracia no ha sido en vano, porque dice Pablo, he trabajado más que todos ellos, hablando de la iglesia. Dice, pero no yo, sino Dios a través mío por su gracia. De modo que entonces estamos dejando el punto 3, que tenemos que ser humildes para obedecer la voz de Dios en nuestra vida. Y terminamos con el último punto, la última clave para avanzar. Tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos y ser valientes. ¿Quién no conoce lo que dice Josué 1:9? Creo que todo el mundo lo sabe. Y estoy terminando. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces
y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estamos dejando el 2022 y nos perfilamos al 2023, pero hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí el Señor ha sido nuestra ayuda. Dice, te mando que te esfuerces, eso es lo que el Señor nos pide. Esta es la cuarta clave para no detenernos y seguir avanzando. Que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y hermanos, resumo estas palabras. Para avanzar a la tierra prometida, el Señor le dio estas dos palabras a Josué, que ustedes saben fue el sucesor de Moisés. ¿Cuáles fueron? Esfuerzo y valentía. ¿Cuáles fueron? Esfuerzo y valentía. Como lo hemos dicho, y se ha predicado tantas veces sobre este pasaje, que por cierto en este capítulo se repite muchas veces, más de 3, 4, 5 veces, esfuérzate y seas valiente. Que esta palabra que yo te mando hoy no sea parte de ti. Esfuérzate y sé valiente. Se repite. ¿Por qué? Esfuerzo y valentía. Bueno, lo hemos repetido muchas veces. Tenemos que esforzarnos, escuchen, para poder avanzar. Amén. Y tenemos que ser valientes para no retroceder. Porque para ser cristianos se necesita el hombre ser muy hombre y la mujer muy mujer. ¿Por qué? Por tantas críticas y censuras. Antes de que te volviste hermano piedra, que mira, que esto, que lo otro, cuánta cosa. ¿Qué cosas no oí yo desde mi juventud para apartarme? Pero nada me apartó de Cristo. Y en esos años, vaya que me hacían bromas de mal gusto en la escuela. Estaba yo a nivel secundaria y bueno, ¿qué les puedo decir? Está por demás decirle que fui un protomártir, no hermanos. Pero sí, me queda claro que el esfuerzo y la valentía se tiene que distinguir. Que para ser esforzados no tenemos que detenernos, tenemos que seguir avanzando. Y para ser valientes es no mirar atrás y no retroceder. Alguien dijo por ahí, para atrás ni para tomar vuelo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, esforzados para llegar a donde nos hemos propuesto. Amén. Yo no sé cuáles son las metas de la iglesia, los propósitos en el corazón pastoral, del liderazgo de la congregación y de ustedes. Pero lo cierto es que hay que esforzarse para llegar a donde se han propuesto, para conquistar, para avanzar. Pero no se les olvide que tienen que ser valientes, muy valientes, para decirle no al pecado que quiera conquistar su mente con el desánimo y su corazón para apartarlo de Dios. Tenemos que ser esforzados para superarnos, para poder avanzar, para poder conquistar, pero valientes para agradar a Dios a través de nuestra vida en el proceso. Porque el proceso de ti va a depender si es corto o si es largo. Más vale obedecer a Dios por entendimiento y no por proceso. Porque por proceso hay que pasar por valles de lágrimas y por muchos sufrimientos. Este es el proceso que nos hace más fuertes. Pero podemos simplificar el camino, como Israel, lo que iban a hacer 40 días para poder llegar a Canaán, día por año se convirtieron en 40 años para llegar a conquistar la tierra prometida. Sobre esta palabra yo escuchaba esto el domingo pasado que fuimos ministrados. Y no traje las notas porque no quise meter de todo, solamente usar lo más relevante, que para mí fue motivante. Solamente les digo, sigamos caminando en las promesas de Dios, porque fiel es el que prometió. Sobre todo, agrademos a Dios, cueste lo que cueste, y mientras avanzamos, sigamos tomados de su mano, porque con Él todo es posible. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Si van a dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bendito Dios. Esta palabra, Señor, quede escrita en nuestros corazones y que podamos seguir avanzando sin retroceder.
pecado, no apartarnos de tu camino, Señor, y sobre todo obedecerte con un corazón humilde y sobre todo esforzarnos y ser valientes. Señor, que tus bendiciones sean abundantes para mis hermanos de la iglesia. Con todo mi corazón les bendigo con la oración sacerdotal que encontramos en el libro de Números, en el capítulo 6, versículos 24 al 26. Jehová les bendiga, iglesia. Jehová les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y sobre nosotros y nos mire con agrado. Y sobre todo, en sus corazones, brille la paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por la enseñanza